Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy tenemos con nosotros en el programa, y ya le damos la bienvenida más cordial a don Enrique Bolado, funcionario, una de las personas que más y mejor conoce el mundo de la cultura en nuestra región, y además un contertulio muy agradable y muy ilustrado. Un saludo. Gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, encantado de estar aquí. Y está con nosotros el presidente de los gestores administrativos de Cantabria y miembro del Colegio Nacional, habitual una vez al mes, Víctor J. Carpintero. Un saludo, don Víctor. Un saludo a todos, muchas gracias. Bueno, pues vamos precisamente a empezar situando el balón para entrar en debate. Antes hablábamos a micrófono cerrado de la situación psicológica del empresariado. Hemos hablado alguna vez en tiempo pasado sobre el asunto, y es algo que tanto a nivel general como a nivel de empresarial no se está hablando, porque se están centrando en asuntos muy concretos para ocultar otros. Yo creo que es por ello principalmente. Y creo que los gestores administrativos a nivel de toda España ha hecho, a través de su barómetro, una consulta muy importante que quiero que nos expongas. Sí, efectivamente. Mensualmente el Consejo General de Gestores elabora el barómetro que es pulsar la opinión a través de los 6.000 despachos de gestores administrativos repartidos en toda España, y pulsa la opinión sobre diferentes temas. En concreto, el tema estrella de este mes ha sido la situación psicológica de las pymes y los autónomos en Cantabria. Se ha llegado a la conclusión de que más de un 37% de las pymes y los autónomos están teniendo problemas psicológicos por mor de la pandemia, de los 2 años y pico que llevamos ya de pandemia, y la crisis, todos los problemas, la vorágine de legislación cambiante en muchos casos, y esta situación les está llevando pues al borde de la depresión. De hecho, el Colegio de Psicólogos de Cantabria también ha organizado unas jornadas en este sentido. Desde aquí quiero felicitar a Javier Lastra, su presidente, porque se han hecho eco de esta encuesta que hemos realizado a través del barómetro los gestores administrativos en toda España, y lo han llevado a cabo en Santander, unas jornadas del problema psicológico que está sufriendo y padeciendo el empresariado. Precisamente eso coincide en el tiempo con 2 cuestiones, y ya para dar paso a Enrique, que es el informe FOESA para Cáritas, que es realmente desolador sobre la situación general de las familias, el empobrecimiento de la clase media, y precisamente hablamos de la transferencia de capital que se está haciendo de la clase media. El gran boom de Occidente fue debido a las pymes, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, nos encontramos con el dato: el fondo BlackRock batió el récord de beneficios el pasado año, aumentó los beneficios en un 20%. Es decir, lo que se está produciendo es una transferencia de capital, de beneficios de las pymes a cada vez una concentración muy peligrosa, yo creo, para la estabilidad mundial. Pero bueno, con estos ingredientes damos paso a don Enrique. No, lo que me parece a mí es que estamos en mitad de una especie de tormenta perfecta, donde hay una revolución tecnológica que cada vez es más rápida. Tiene beneficios. Acabamos de ver qué rápido se han descubierto vacunas contra una enfermedad en tiempos realmente increíbles, y que además van a tener efectos colaterales muy beneficiosos en otros campos médicos. Pero a su vez, esta crisis, con un decrecimiento del PIB y de la actividad económica, forzado por las circunstancias de los encierros y de las limitaciones que hemos tenido que hacer en todos los países para
por motivos sanitarios, lo que están provocando es bueno, pues un parón de la actividad económica muy grande en un momento en el cual, en cambio, otras actividades aumentan de manera increíble, exponencial, ¿no? Todos estos datos que aparecen una y otra vez, que algunas de las grandes tecnológicas americanas, y empieza a verlas ya chinas, tienen una capitalización bursátil superior al PIB de España, Portugal, Grecia juntos, es decir, que países que tienen una historia y que representan a casi 70 millones de personas, valen mucho menos que Apple, ¿no? Entonces, la mezcla de ambas cosas hace un panorama complicado. Los estados han tenido que endeudarse muchísimo, estados que ya estaban endeudados. Digamos que los estados del sur de Europa ya presentaban patologías desde la otra crisis, con deudas muy grandes. Yo creo que se aprendió de la otra crisis, que se aprendió también de que esto afectaba a todos los países, también a los del norte. Se han tomado medidas extraordinarias, pero vamos a ver qué va a pasar cuando la crisis de deuda. Claro, la crisis de deuda, y cuando empecemos a ver que se sale de la crisis sanitaria y los países del norte pretendan restablecer las reglas de deuda y déficit, ¿no? La crisis de deuda que está también afectando a Estados Unidos. Lo que pasa que, el gran debate, y que por cierto Biden ha perdido porque alguno, concretamente un diputado demócrata, como están prácticamente empatados, ha votado con los republicanos y le ha echado abajo prácticamente medio plan de gasto, un gasto brutal. Yo creo que los gobiernos del mundo están dando a la maquinilla del dinero, que eso siempre ha tenido... Estados Unidos ya ha tenido un déficit del 5%. Bueno, o sea, es un país que lo que pasa es que no tiene problemas para financiarse. Claro. Pero y ahora, ante esta crisis, está pasándole lo mismo. Entonces, ¿cuál es...? Me gusta preguntarle a Víctor, porque su despacho es como un confesionario, ¿qué es la preocupación hoy? Porque vemos un informe también de esta semana, de España. La clase media languidece por falta de relevo, es decir, eso pasa en las pymes principalmente. Y además, lo que se está produciendo es una dependencia del Estado, que realmente, si lo analizamos, es un comunismo al revés, más light, con otras libertades, pero en el fondo es una dependencia absoluta de los gobiernos, cosa que a mí me preocupa mucho a medio plazo, don Víctor. El desánimo está calando en la clase media de este país, y ya llevamos unos años en que se están polarizando. Tú vas a una tarifa y hay el low cost y el VIP. La clase media, que es la que ha sido machacada, y vamos a decirlo así, machacada por el tema de impuestos, la que el 90% de la economía de este país se basa en las pymes y los autónomos, que son los que están... 98%. 98%, perdón. Y bueno, ahora con la nueva tarifa de autónomos también, o sea que siempre cobrando, recaudando, y de los mismos, ¿no? De los que están regulados y demás. Cuando hay un montón de gente, bueno, pues que vive de la subvención, y que no le interesa trabajar. Y esto hay que decirlo así. Todos conocemos casos que hay gente que prefiere. Es que es la realidad. Es la realidad, porque en el momento que empiecen a tener un puesto de trabajo, pues pierden una serie de prebendas y de subvenciones que reciben. Entonces, para no desviar el tema, la clase media, pues la clase media está afrontando estos momentos con una incertidumbre preocupante, muy preocupante, porque además ahora llega el vencimiento de los préstamos ICO en el mes de marzo, y bueno, pues va a haber que empezar a devolver el principal de todos estos préstamos que se concedieron, ¿no? Ya hemos dicho también que con algunos requisitos alegales por parte de algunas entidades bancarias que les obligaban y les exigían la contratación de ciertos productos que no venían al caso para los préstamos ICO, pero bueno, esto es lo que se ha consentido y se ha denunciado desde esta tribuna en multitud de ocasiones. Decía don Enrique que es la tormenta perfecta, sin ningún tipo de duda. ¿Y hasta dónde, en lo que, bueno, pues en su movimiento social, que es importante, intenso, el de Enrique Bolado, hasta dónde cree que esto va a derivar? ¿Qué piensa desde, como mero observador y una persona que está muy metido en el mundo de la cultura, pero que todo está muy interrelacionado? Yo soy pesimista, me da la sensación en lo que es el devenir histórico un poco de Europa. Europa ha sido el sitio de los grandes avances económicos, sociales durante mucho tiempo. La civilización es ir muy allá, pero nació en el Mediterráneo, luego se fue al Atlántico, que España fue protagonista de eso, y ahora se está yendo al Pacífico. Y
en la lucha entre los dos gigantes, el gran gigante ahora emergente, que es China y los países del sudeste asiático, y Estados Unidos, que todavía tiene, además de una fuerza económica enorme, tiene las ideas, tiene el poder cultural, tiene las universidades, tiene la tecnología. Europa ocupa un papel cada vez más secundario porque estamos demasiado regulados, vivimos en un sitio con excelentes normas de convivencia, de fruto del pacto que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial entre izquierda y derecha, esto que llamamos el Estado de Bienestar, pero hay que ver cómo lo financiamos. Y ahí soy pesimista, y además hay dos Europas, porque la hay de facto. Yo tengo miedo a que si funcionara el Brexit, los países del norte acaben diciendo, oye, una unión arancelaria, pero no queremos ir más allá con Francia, Italia... Tenemos ahora en los fondos, en los famosos fondos... Pero ahí sí, para acabar, es la parte en la que deberíamos tener un horizonte cercano de optimismo. Es una oportunidad que tiene España. España lo hizo muy bien con los fondos de cohesión, y nos permitió dar un salto enorme. La historia de España económicamente es un éxito desde el plan de estabilidad del 59 hasta la crisis del 2008, y en toda esa época convergimos con los grandes países de Europa, con los países más ricos. Desde entonces hemos perdido eso. Los fondos europeos, su buena gestión es la clave ahora mismo de España para los próximos 20 años. No tiene, como se dice, buena pinta el animal al principio. Por lo menos voy a poner un dato que a mí me preocupa. 100 millones de estos fondos se van a dedicar para las sedes de comisiones obreras y UGT. Claro, ¿qué aporta esto tecnológicamente? Eso está, claro, cuando lo vea el ministro alemán o lo vea un sueco, y dice, bueno, es que esto va contra las cuentas nuestras también. Oiga, ustedes le estamos dando esto, pero para que ustedes inviertan en industria, en tecnología... Fue muy complicado sacar adelante estos fondos porque, como sabéis, los llamados frugales no eran nada partidarios. Varios de los estados, Austria, Holanda, varios de los estados del norte, creo recordar, Dinamarca. Por eso es muy importante que se empleen bien y que se empleen rápido, porque tienen un horizonte temporal hasta el año 26, y el problema de estos fondos es que la burocracia española, como la europea, es terrible. Las normas que adoptó el gobierno el año anterior con los reales decretos de diciembre, cambiando ley de contratos, ley de subvenciones, iban por el buen camino. Hay que ver que funcionen y hay que ver si se trasladan a las comunidades autónomas, a la legislación de las comunidades autónomas. Pero ese es el gran desafío. Y en todo ello, Cantabria. Yo he estado, como saben muy bien, 9 días en Zaragoza, una ciudad con un movimiento económico impresionante por las empresas, la agricultura, que es muy fuerte, etc. Y cuando he llegado a Santander, me he visto en la región, digo, es que esto está muerto. Con perdón, que me lo decía el señor de la farmacia, de la cafetería, es que hay días que por la tarde no viene nadie. Es que las calles... A mí me preocupa. Cantabria, con una población muy envejecida, lo mismo que Asturias, con una dependencia total del turismo, por supuesto, pero de todo lo que depende de lo público. No sé si hay 40.000 funcionarios, me parece que tal, más luego los jubilados. Es decir, la dependencia es tremenda, y yo cuando leí allí que se está haciendo uno de los polígonos logísticos, ya tiene muchísimo en logística Zaragoza, es verdad que su situación a tiro de piedra en medio de Barcelona le beneficia, pero que les falta terreno en el proyecto que han hecho. Digo, uy, lo mismo que aquí en La Pasiega, es decir, a mí me parece que falta gestión y luego hay un desánimo absoluto, y la población parece que ha tirado la toalla, dice, bueno, esto, que salga el sol por donde sea, y somos infinitos y nos quedaremos como, ¿no? Como un libro que escribió hace años Manuel Ángel Castañeda, El marco incomparable, se llamaba, ¿no? Sobre esa, que nos embelesamos en nuestras cosas y ahí nos quedamos, don Víctor y después don Enrique. Sí, Gervasio, tienes razón cuando hablas de esa sensación de desánimo que es palpable en las calles de nuestra ciudad. No hay alegría, no hay dinamismo, no hay optimismo. Pero bueno, no nos queda otra, de otras crisis hemos salido y de esta tendremos que salir, sí o sí, por la cuenta que nos trae, ¿no? Pero sí que, volviendo un poquitín al tema de los fondos Next Generation, sí que demandamos nosotros, los gestores administrativos, pues que esta burocracia de la que adolece España y la Comunidad Económica Europea, que se facilitara un poquito la gestión y que llegara a las pymes y a los autónomos.
que son realmente los que más lo necesitan, porque estamos viendo que los macroproyectos y los grandes proyectos que son los que se están llevando la palma de estos proyectos, ¿no? Cuando todavía queda mucho camino por recorrer en la digitalización de las pymes y los autónomos unipersonales, para digitalizar sus negocios, porque sí o sí se van a tener que subir a ese carro. Entonces nosotros demandamos, pues eso, que se libere un poquito la burocracia y que se transmita la llegada de esos fondos a los destinatarios finales, que sean las pymes y los autónomos. Bueno, Enrique, la situación, además que desde el punto de vista cultural también tiene mucho que decir. La cultura es un componente importante para esta región y para la ciudad principalmente, ¿no? Es decir, porque hay que decir que la ciudad ha dinamizado con muchas cosas, es decir, ha sido uno de los ayuntamientos de España que más dinero ha dado a autónomos, pequeñas empresas, esa es la realidad, sí. Y eso se ha permitido por el bajo endeudamiento del ayuntamiento y encima pagando rápido. Es decir, que es muy positivo, pero se ve que es insuficiente, y que insuficiente porque la realidad es la que es. Don Enrique. Lo habéis dicho, ¿no? La situación de Cantabria, a mí me gusta recordar siempre lo mismo. Cuando yo estudiaba, que fue hace mucho, pero tampoco hace tanto, éramos la 5ª provincia de España. Ahora me parece que somos la 25. Y el declive, además, parece cada vez más acentuado. Por una parte, porque hay un declive de la cornisa cantábrica, de una parte de la cornisa cantábrica, porque la actividad económica se ha ido al levante, se ha ido al sur, se va, yo creo que hoy, a los grandes centros como Madrid, Barcelona, Valencia, y por otra parte, porque tenemos una competencia desleal tremenda del País Vasco al lado, con el concierto fiscal, y encima con la utilización que hacen de su representación política para sacar siempre las mejores condiciones de los gobiernos de Madrid. Me alegro que puntualice, porque este es un tema que yo, si fuera presidente, por ejemplo, de La Rioja, por no decir, o de Cantabria, estaría todo el día, o de Castilla y León. Es verdad que Castilla y León le gana con Miranda de Ebro, con muchos polígonos, le está ganando la partida al País Vasco. Sí, pero realmente es así, y además están pendientes de que si viene una inversión aquí, para intentar quitarlo, porque todo les parece poco, y juegan con las cartas. No, yo creo que es muy importante esto que está diciendo. No, es que no solo tienen menos impuestos, tienen unas condiciones mejores fiscales, tienen unas condiciones mejores de todo tipo, sino que es que luego, cuando hay que pactar con Madrid, que digamos que sería el Estado el que debería redistribuir y ayudar a los más débiles, ayuda a los más fuertes, por su representación una y otra vez. El PNV es el mayor experto en Europa en sacar rédito a su representación política, y eso, evidentemente, a Cantabria, a Rioja, a Asturias, aunque no sea contigua, les hace daño. Ese es un problema, pero luego también el problema es que tenemos una estructura administrativa desmesurada para lo que es la población. Somos 580.000 habitantes, con otro problema también que no se suele decir, lo estudiaba Guillermo La Dehesa, que es que tenemos que dar servicios a una población que nadie ha sabido calcular. Se sabe, o se dice siempre que es más del 10% de la población. Estamos hablando, por lo tanto, de 60.000, 70.000 personas a las que tienes que dar servicio. Muchos de ellos son vascos afincados en Cantabria, pero que cobran impuestos porque les interesa o trabajan en el País Vasco, y que te exigen unos servicios que allí son mejores: sanidad, educación. Y no te quiero decir en verano, estos pueblos que pasan de tener 4.000 habitantes, 5.000, a tener 40.000 o 50.000. Pues hasta ahora este modelo se ha podido sostener porque el sistema de financiación nos favorecía. Va a haber revisión de ese sistema, ya está en marcha, es una reclamación de catalanes, valencianos, de aquellos que se sienten perjudicados, y de una u otra manera, esperemos que no mucho, pero nos va a perjudicar, y desde luego me parece que nos deberíamos tener, pues poner las pilas y hacer una especie de pacto general entre todos los partidos y las asociaciones empresariales y sindicales a 20 años de qué modelo. Es que vemos que en el Mediterráneo están con una idea que abarca toda la cuenca mediterránea. Nosotros aquí estamos aislados, con muy poco peso político, porque 600.000 habitantes pues dan para lo que dan, y me da la sensación de que esa irrelevancia la vamos a pagar cara. Quisiera hablar de un tema que está de actualidad y que me supongo que ya le llegarán consultas. No ha quedado todavía, digamos, solucionado en un sentido o en otro, pero vamos a ver, temamos lo peor: las tarifas de los autónomos, don Víctor. Pues sí, una vez más, los autónomos son los que van a tener que tirar del carro de la economía de este país, el 98%. Pero es que en algunos casos he visto las tablas que proponen, no han sido aprobadas,
Y en algunos casos, después de pasar del mínimo, que eso no lo tocan, algunas son espectaculares pues sí, de lo que tienen que pagar. Desde los autónomos se estaba demandando totalmente lo contrario, que fuera en función de la facturación, el pago de su tarifa, ¿no? Porque no es de recibo que un autónomo que esté perdiendo dinero tenga encima que hacer frente a una cuota más alta que la que estaba pagando en otras condiciones, ¿no? Entonces, bueno, Lorenzo Amor es el máximo representante de los autónomos de este país y está cansado de manifestar que es un sinsentido la propuesta. Yo soy bastante escéptico porque desde la pandemia, con esta vorágine de publicaciones, de anteproyectos del BOE, se anunciaba que iba a salir una disposición, al día siguiente o por la noche salía otra contraria. Hemos tomado la determinación de hasta que no esté publicado en el Boletín Oficial del Estado, no le vamos a hacer caso, porque es que muchas veces son globos sonda, eso es. Son globos sondas que se lanzan a ver cómo reacciona la población y si, bueno, se va a tener una respuesta benévola o va a haber una crispación en contra. Aquí hay una hipocresía enorme de algo que la gente de la calle lo sabe. El sistema de pensiones es imposible, tal y como estaba concebido. Es un sistema de reparto que estaba pensado cuando trabajaba mucha más gente, con una población menos envejecida. Años 60-80. Y ahora llega lo que llaman los chavales de ahora los boomers, la generación del baby boom, que pertenecemos todos a ella. A partir del año 55 adelante, España empieza a tener un índice de nacimientos enorme, 500.000, 600.000 personas al año. Y el sistema tal y como estaba concebido, yo es que esto lo llevo diciendo hace tanto tiempo, es una estafa Ponzi. O sea, la deuda pública de medio mundo es una estafa. Bueno, por supuesto. Es una estafa Ponzi. Eso ahora ya se está hablando. Que precisamente, es decir, la deuda de España se sabe que, por cierto, te llevaba los datos, ha subido un poquito todavía, en el 121,5 del PIB. Es decir, ¿que España va a poder pagar eso? No. Bueno, me imagino que como tampoco lo va a poder pagar ni Francia, ni Italia, ni Grecia, ni Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, siempre digo, es otra cuestión. Sí, pero bueno. Tiene una capacidad de financiarse y tiene una capacidad... Conmigo que Japón, que tiene la mayor deuda, pero tiene una capacidad económica y tecnológica que se pone a producir lo que sea y... El problema es que Estados Unidos, mañana, los mercados, cuando vuelva a restablecerse la situación normal y pueda subir los intereses de la deuda, nosotros no podemos pagarlo y a Estados Unidos no le van a castigar igual. Entonces, no lo sé, es que todo esto es un tema que por eso decía que a medio plazo soy pesimista, pero es la frase famosa que se le dice, que decía Keynes, ¿no? Que decía, a largo plazo todos calvos, que esto no es un problema de qué va a pasar a largo plazo, es que cómo vamos a salir de esa y que esto no repercuta en un deterioro de la calidad de la vida de los ciudadanos. El sistema hoy de muchos bancos de Europa y de medio mundo es el sistema Madoff. Madoff pues, ya duró 40 años o 45 y le cogieron, yo no sé por qué, porque hubo una filtración o una crisis, perdón, una pequeña crisis y no pudo porque pagaba con lo que recogía de unos y hubiera estado así in eternum, hubiera estado así todo el tiempo del mundo. Y yo creo que hay algunas instituciones más por ahí que mejor no eso, que yo creo que utilizan ese sistema. Bueno, los países, ¿no? Pues este es el problema. Pero hay un tema que nos queda muy poco tiempo que a mí me preocupa. Europa ha sido el foro de la libertad, el foro también de la cultura, del pensamiento. A mí me preocupa que se está perdiendo el sentido de la libertad. Y la creatividad sin libertad no lo hay. Es decir, estamos dispuestos a renunciar a libertades que jamás hubiéramos discutido desde la Segunda Guerra Mundial. Y a mí eso me preocupa muchísimo, sobre todo ya por la tentación de los gobiernos, que tienen por supuesto una tentación totalitaria de siempre, sino porque la facilidad con que la población en general, salvo algunas élites, lo admiten. Hombre, ahora mismo está sucediendo algo que todos son círculos concéntricos de la crisis del 2008. La crisis del 2008 ha visto surgir populismos de extrema izquierda, de extrema derecha,
que durante muchos años habían parecido olvidados en el armario de la historia y que no funcionaban, y sabemos que no funcionan, pero que ahora han vuelto a fascinar a la gente. Claro. Y a su vez estamos rodeados de varios países donde el antiguo comunismo pues, ha adoptado otros métodos, claro. Comunismo, capitalismo de Estado en China, o esto que llaman democracias iliberales en varios sitios donde hay falsas elecciones, porque estos días estamos viviendo una crisis tremenda con Rusia que pretende seguir siendo una potencia. Rusia tiene un PIB un poco mayor que Italia, España, claro. No lo es económicamente, pero mantiene un pulso porque se lo puede mantener. Bueno, pues es que este es un debate enorme y que viene de la situación económica. O saneamos la situación económica o pasa lo mismo que conocimos en la década de los 30. Hoy hay más sistemas de seguridad social que protegen a la gente y por lo tanto no hay tanto radicalismo, pero la situación es delicada. Los últimos instantes, bueno, para el asunto Cantabria, que le preocupa mucho a Víctor y a nosotros también, por supuesto, bueno... los nuevos obstáculos que hay que saltar. Habías nombrado de refilón el tema de los bancos en España y demás. Era el segundo tema estrella del barómetro de los gestores administrativos. El cierre de las oficinas bancarias. Y bueno, pues sobre todo en la denominada España vaciada, que el otro día fue noticia en Santander, que se abría una oficina en Luena. Bueno, pues eso fue noticia cuando... Un cajero, ¿no? Un cajero, perdón. ¿Que han puesto un cajero? Perdón. Con todo el respeto, está estupendo, pero el País Vasco es noticia. La inauguración de el día anterior Feijóo inauguraba el AVE en Galicia. En el País Vasco ves que estaban anunciando los dirigentes, la Y, que va a llegar a las 3 capitales y va a ser subterráneo, y mientras tanto nosotros es que ese día, la verdad, el periódico se te caía a los pies. Era abrir un cajero en Luena, que es estupendo, pero no deja de ser una cosa secundaria. La autoestima la tenemos por el suelo y yo creo que hay que empezar a levantarla y también exigir. Porque al fin y al cabo los políticos son empleados nuestros. Correcto. Son nuestros empleados y tienen que ser gestores y actuar, no pequeños... Ahora con todo de la pandemia actúan como si fueran príncipes que han superado, han dejado fuera la ciencia, pero la ciencia de verdad, han adaptado ellos su realidad y esto es peligrosísimo. Pues don Enrique, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Don Víctor J. Carpintero, ha ido el tiempo, yo creo que muy interesante. Muchas gracias. Y muy didáctico, ¿no? Así que esperemos que pronto podamos estar otro día con Víctor J. Carpintero y con Enrique Bolado. Y a ustedes, pues lo que les digo todas las semanas, pase bien, amigos.